Así que bienvenidos a la casa del Señor. Este día domingo vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. A partir de este domingo quisiera invitarle a que juntamente conmigo podamos hacer un recorrido por algunos lugares. Lo voy a invitar a viajar. Sí, vamos a viajar a partir de este domingo. Y usted dirá, bueno, ¿a dónde vamos a viajar? Vamos a viajar por algunas ciudades donde se establecieron algunas iglesias. Porque a partir de hoy vamos a hacer un estudio, vamos a estar compartiendo el mensaje de aquellas 7 iglesias a las cuales se escribió el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, yo quiero invitarle a que podamos a partir de hoy poder empezar ese recorrido y vamos a visitar cada una de las iglesias a las cuales se escribió el libro de Apocalipsis. Más allá de analizar lo que se escribió a ellas, vamos a hacer de alguna manera un análisis a nosotros como iglesia del Señor. Porque si bien es cierto, fue escrito a iglesias en determinado lugar y en determinado tiempo, yo creo que la palabra de Dios trasciende el tiempo y hay principios que son eternos. Y también hay cosas que son necesarias que nosotros podamos entender y aplicar para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces yo le voy a invitar que a partir de hoy podamos hacer ese recorrido y yo sé que vamos a ser edificados y vamos a ser bendecidos. Quiero que por favor podamos elevar una oración ahí donde estamos. Amado Dios y Padre, te agradecemos en esta mañana por tu bondad. Gracias por tu amor. Hemos cantado de tu amor, Señor, de ese amor sin condición. Gracias porque nos has amado con amor eterno. Dios, gracias porque cada mañana podemos ser testigos de tu misericordia. Gracias por la iglesia, parte de ella que está reunida hoy, Señor. Bendícele, Dios, Padre. Y hoy venimos a tu palabra en busca de sabiduría, en busca de vida, en busca de guías, Señor, para que nosotros podamos cada día conocerte, cada día mejorar, Señor, cada día ser como Jesús. Te agradecemos, amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, quiero empezar dando quizás algunas indicaciones que son necesarias. Si bien es cierto, el libro de Apocalipsis fue escrito a estas 7 iglesias, ¿sí? Es el mensaje que Dios tenía para las iglesias de aquel entonces, que no eran las únicas iglesias que había en aquel lugar, sabemos eso, pero sí eran iglesias representativas, tenían ciertas características, y es por eso que Dios decide hablarles y darles ese mensaje a estas iglesias. Nosotros nos vamos a topar que estas cartas a estas iglesias tienen una estructura muy, muy clara. Son muy similares en cuanto a estructura. Todas ellas empiezan con una descripción del Jesucristo resucitado. Hay una descripción, se dan detalles que obviamente nos hablan algo de Jesús. Nos muestran algo del Señor Jesús, sobre todo en relación con la iglesia a la cual se está dirigiendo ese mensaje. Entonces, primero empieza con un detalle, características de Jesucristo. Luego de eso, por lo general, excepto una iglesia, por lo general comienza con una alabanza a la iglesia de las cosas buenas que ellas han hecho, cosas positivas. Creo que solo de las 7 iglesias hay una que no se le encontró nada de qué alabarle, imagínense esa situación. Pero de ahí las otras 6, todas, después de presentar detalles de Cristo, se nos presentan aspectos positivos que hacían muy bien esas iglesias. Luego, de lo positivo, también hay una sección donde el Señor Jesucristo evidencia cosas, si podríamos llamarle negativas, cosas que la iglesia debería mejorar, corregir o dejar de hacer. Esa estructura, para luego hacer un llamado al arrepentimiento de aquello malo que están haciendo, para al final hacer una promesa o podríamos decir una recompensa. Si ellos se arrepentían, si ellos hacían lo que Cristo les pedía, recibirían una bendición, una promesa, una recompensa. Nos vamos a dar cuenta que esa es la estructura de cada una de las cartas a estas iglesias. Recuerden, una descripción de Cristo, una alabanza de lo positivo que la iglesia hace, viene obviamente quizás una recriminación de lo negativo, hay un llamado al arrepentimiento y por último hay una promesa y una bendición o recompensa.
Estamos hasta ahí, amados hermanos. Mire, esa estructura la vamos a ver en cada una de las iglesias, obviamente con matices diferentes. Pero yo quiero empezar, aparte de leer la primera iglesia que vamos a estudiar hoy, también voy a dar ciertos detalles que son necesarios conocer del lugar donde estaba esa iglesia, porque eso nos va a ayudar también a interpretar, a entender por qué se dirige Cristo de esa manera. Así que tomamos nuestras Biblias y vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. A partir del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, comienza ya el detalle de estas cartas, este mensaje a las iglesias. Y a la primera a la cual se le dedica un mensaje es a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso. Y que nosotros le vamos a poner ahí la iglesia que dejó su primer amor. Si usted encontró, le invito, disculpe que lo moleste, póngase de pie, vamos a leer la palabra de Dios con reverencia siempre y vamos a leerla, ¿ya? Dice así en esta versión: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira, ¿hasta dónde has caído? Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Verso 7. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. A todos los que salgan vencedores les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Amén. Es la palabra de Dios. Puede tomar asiento, hermano. Muchas gracias. Yo estoy seguro que mientras usted iba leyendo, creo yo, podía reconocer las partes que les mencioné, la estructura. ¿Sí se dio cuenta? Y vamos a empezar. Primero, debemos entender algo sobre la ciudad de Éfeso, donde se había levantado esta iglesia. La ciudad de Éfeso no era cualquier ciudad, no era una ciudad ni pequeña ni insignificante. Es más, esta ciudad de Éfeso formaba parte de la provincia de Asia, era una provincia muy grande e importante. Y aunque la capital de esa provincia no era Éfeso, mire, se había convertido en una ciudad demasiado importante, sobre todo en lo económico y también en lo religioso. Era un puerto, y quizás de ese tiempo en el cual se escribe la carta o el libro Apocalipsis, quizás era el puerto más importante de aquella región. Y siempre hemos dicho, ¿verdad? Donde hay puerto, hay poder económico, hay turismo, hay movimiento, bueno, y también trae otros problemas más, pero era una ciudad muy, muy importante de la provincia de Asia. En esa ciudad de Éfeso estaba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era un templo a una deidad. Era la diosa Artemisa, o que también se la ve en la Biblia como Diana de los Efesios. Entonces, era una deidad, mire, reconocer un templo impresionante, y mucha gente de diferentes lugares venía a esa ciudad, obviamente a conocer, pero también a rendir culto a esa deidad Artemisa. Era un centro de superstición, mira, ahí había magia, ocultismo, bueno, usted puede encontrar de todo en esa ciudad. Era una ciudad realmente muy importante, poder económico, de superstición pagana, tradición religiosa, un lugar donde había, mire, ese templo de Artemisa, muchos dicen que incluso tenía un lugar especial
al cual podían refugiarse los criminales. Era como un lugar donde nadie podía tocarlos, de impunidad. A ese punto. Se dice históricamente que las sacerdotisas que servían en ese templo, más que sacerdotisas, eran prostitutas. Entonces entendemos de que había una problemática ahí, ¿sí? Alguna problemática. Era un lugar muy difícil para la predicación del evangelio, con sus valores y sus principios. Sin embargo, como se ha visto en muchas ocasiones, ¿verdad? Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. A veces podríamos pensar que hay lugares, hay personas, hay ciudades en las cuales el evangelio no podría dar fruto, pero ahí está el poder del evangelio. Amén. El poder del evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y en aquel lugar que podríamos decir era difícil, que podría de alguna manera impregnarse y crecer el evangelio, pues efectivamente es lo que sucedió. Se dice que en aquel lugar probablemente los que iniciaron esa iglesia fueron aquella pareja que menciona el libro de Hechos, Priscila y Aquila. Al parecer, saliendo de Corinto, Pablo, acompañados de Priscila y Aquila, pasaron por Éfeso y se quedaron ahí un momentito, ahí Pablo predicando en las sinagogas como era la costumbre de él, y luego él partió a otro lugar. Pero decidió dejar ahí a Priscila y Aquila. Y él vuelve después de un tiempo, dice el libro de Hechos, y regresa para establecerse 2 años, pero ya había un grupo de cristianos ahí. Y se quedó 2 años evangelizando, se quedó 2 años enseñando la palabra de Dios y fortaleciendo el trabajo que ya habían iniciado Priscila y Aquila, y ahí comienza esa iglesia a crecer. Mire, qué interesante, un lugar muy difícil, pero el evangelio llegó ahí para quedarse y para crecer, tanto así que dicen muchos que se convirtió en el centro del evangelismo para toda aquella región. ¿Cuánto dicen gloria a Dios a eso? Amén, es el poder de la palabra de Dios que cambia el corazón del hombre. Y en ese lugar se establece esa iglesia y obviamente pasan los años y se convierte en una iglesia representativa. A esa iglesia, a la cual le he dado este preámbulo para que entendamos un poquito, conocer el contexto siempre es muy bueno, Cristo decide dar este mensaje. Y nos encontramos en el capítulo 2 y vamos a identificar la estructura que les había dicho. La primera parte, ¿qué era? Nos presenta características de Cristo resucitado. Nos vamos a encontrar que Apocalipsis es un libro que tiene mucho contenido simbólico. Fue escrito en un lenguaje apocalíptico que era de muchos símbolos, así que hay cosas que debemos tratar de entender e interpretar. Y el versículo 1, mire cómo empieza. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Es interesante. Esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Bueno, muchos se preguntan quién era ese ángel de la iglesia de Éfeso. Nos vamos a encontrar que todas las cartas empiezan así. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Pérgamo, etc. Bueno, nosotros podemos decir que se escribía era al liderazgo de la iglesia, no en particular a una sola persona, al liderazgo de la iglesia, a los que estaban al frente de la iglesia. A ellos le escribe este mensaje porque son los dirigentes, son los que están al frente, los que guiaban a la congregación. Y a ellos le escribe el mensaje. ¿Quién escribe el mensaje? Aquí está la descripción. Aquel que tiene, ¿qué tiene en sus manos? Las 7 estrellas. ¿En qué mano? En su mano derecha. Aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, y también, si continúa, y del que camina en medio, ¿de dónde? De los 7 candelabros de oro. Estrellas, candelabros, 7. Y nosotros podemos asumir cuántas iglesias eran a quienes se escribe el mensaje de Apocalipsis, 7. Y podríamos decir con certeza que tanto esas estrellas que están en la mano de Jesús, en su mano derecha, es la iglesia. Y que aquellos candelabros donde Él se pasa y está en medio de ellos es la iglesia. Estrellas y candelabros está refiriéndose a las 7 iglesias. Pero lo interesante es que dice que Cristo sostiene las 7 estrellas con su mano derecha. Y la idea ahí, la palabra de sostener las estrellas es una palabra fuerte, porque da la idea de que las tiene, pero que nadie puede quitárselas. Amén. Que Él tiene a las estrellas, a las iglesias en su mano. La idea es aquí control.
de señorío, de soberanía. El dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia es Jesucristo. Amén. Esa es la idea. Y como Él había prometido, nadie me las va a poder arrebatar de mi mano. En Juan capítulo 10, cuando hablaba sobre el buen pastor y las ovejas. Nadie podrá arrebatarlas de mi mano. El control que tiene Jesucristo, el señorío, el gobierno de Cristo sobre la iglesia, estamos en su mano derecha y nadie nos puede arrebatar. Recuerden lo que hemos dicho, más allá de pensar en una iglesia como organización, estamos hablando de una iglesia como organismo. Usted y yo somos la iglesia del Señor y Él tiene el control de nuestras vidas y el destino de la iglesia. Es por eso que la iglesia puede crecer, edificarse, fortalecerse y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Pero también ese hecho de que Él se pasea, ¿sí?, se pasea y está en medio, da la idea de esa presencia constante que Cristo tiene en la iglesia. Si están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué decía Jesucristo? Ahí estoy yo en medio de ellos. Esa omnipresencia y esa presencia activa, que es Cristo en medio, que Cristo no nos abandona. Debemos entender, porque esto es importante, el contexto de la carta Apocalipsis, a quien escribe el autor, es una iglesia sufriente, es una iglesia perseguida y con una persecución voraz, tiempos difíciles, tiempo de prueba, tiempo de crisis. Pero sin embargo, el autor, o Cristo en este caso, le recuerda a la iglesia: yo te tengo en mi mano y yo estoy en medio de ustedes. Y eso es bueno. ¿Se da cuenta por qué el libro de Apocalipsis es un libro interesante? Porque el objetivo es fortalecer, animar, no provocar miedo, como algunos dicen, leo Apocalipsis y me causa terror. No, la idea es poder entender que Él está con nosotros y Él está con su iglesia. Mire, esas características nos muestra. Él tiene el control, Él está en medio, pero miren el verso 2, hay una afirmación interesante. La versión Reina Valera, ¿cómo dice? Yo conozco tus obras. ¿Sí? Yo conozco tus obras. Esta versión dice, yo sé todo lo que haces. Dios nos recuerda hoy de que Él sabe todo lo que usted y yo hacemos. Lo visible y lo no visible. Él conoce nuestras obras. Lo bueno, pero también lo malo. Él conoce el todo de nuestra conducta. No solamente que Él está siempre, sino que Él lo conoce todo de nosotros y Él conoce todo de la iglesia. Y Él conoce tu vida, conoce la mía. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, depende, ¿verdad? Depende de qué circunstancias, porque si es algo que tenemos por ahí oculto, escondido, bueno, sabemos que a Dios no le podemos ocultar nada. Pero así como no le podemos ocultar quizás nuestros pecados o nuestros hábitos que no le agradan a Dios, también Dios conoce nuestras necesidades más íntimas y más profundas. Él conoce lo que hacemos, aquello incluso que quizás las personas no valoran. Él conoce todo lo que yo puedo hacer y también lo que no puedo hacer. Entonces, en sentido general es positivo, porque aun cuando yo tenga algo malo, Dios lo conoce. Como lo vamos a ver, esta iglesia le llama al arrepentimiento, le llama a la corrección. Es lo que Dios desea, porque Él nos ama. No se olvide de esto, amado hermano. Cristo conoce nuestras obras. Él lo conoce todo de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Gloria a Dios. Mire, eso nos muestra de Cristo. Ahí están las características de Él. Y es maravilloso. Luego, ¿qué venía? Yo les dije, ¿no? ¿Qué venía ahora? La alabanza. Viene la alabanza. Lo bueno. ¿Qué de bueno? ¿Qué tenía esta iglesia? Él conoce las obras, así que algo bueno tiene, le va a decir. Y miren lo que dice. Es interesante. Aquí encontramos algunas cosas. Del verso 2, luego de yo sé todo lo que hace, he visto
tu arduo trabajo. Mire usted, arduo trabajo, tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Y leemos esas características porque hasta ahí está. Más adelante menciona algo más sobre que había combatido, denunciado a los nicolaitas. Está relacionado con los falsos apóstoles y maestros ahí. Pero uno lee esas virtudes y uno dice, discúlpeme, pero esa iglesia es una iglesia, si no 10 sobre 10, va rayando el 10, 9. Porque le dice algunas cosas que son dignas de admiración. Yo alabo, reconozco tu trabajo esforzado. Y sí, parece que esta iglesia había tenido un trabajo arduo, esforzado. No era una iglesia estática, era una iglesia dinámica, era una iglesia muy trabajadora, muy esforzada. Y es que el cristianismo es de esfuerzo. Amén. El cristianismo es de esfuerzo, de esforzarse, de perseverar, de trabajar. A eso nos llamó Cristo, de un ministerio activo, de un servicio activo. Y esta iglesia parece que lo tenía. Y ahí está el reconocimiento. Trabajaba. Y mire, y cuando ya las fuerzas se acababan o se terminaban, seguramente la oración estaba ahí para sostener. La vida del cristiano es una vida de esfuerzo. La iglesia debe ser una iglesia esforzada. No una iglesia cómoda. Una iglesia que se esfuerza, que trabaja, que mira y que entiende su rol dentro de este mundo. ¿Para qué nos ha llamado Cristo? Sino para predicar, ir a ser discípulos. Y ese ir implica trabajo, implica esfuerzo. Eso desea Dios de su iglesia. Que cada uno desde el lugar donde se la ha ubicado, donde se ha puesto, cada una en ese lugar, trabajando y esforzándose. Y esta iglesia lo había hecho. Mire, vamos evaluándonos también qué tan esforzados somos. Se diría de nosotros que tenemos un arduo trabajo, que trabajamos de manera ardua. También habla ahí, y le alaba por su firme constancia. En esta otra versión dice de la siguiente manera, tu paciencia con perseverancia. ¿Sabe por qué? Porque ahí, cuando hablamos de paciencia, no estamos hablando de esa cualidad pasiva, aguante, de resistencia. No. Estamos hablando de esa capacidad que se sobrepone a circunstancias difíciles. Recuerden lo que le había dicho. El cristianismo estaba siendo probado. Y mire, entonces hay en la virtud la cualidad de esta iglesia, esforzada, perseverante, se había sobrepuesto a las dificultades. Era una iglesia que había vencido adversidades y había trabajado de manera ardua. Y también aquí podemos entender algo, que dice que había reconocido a aquellos que decían ser apóstoles, pero realmente no lo eran. Y ahí nos podemos identificar una virtud. Para reconocer si alguien era apóstol, aquellos que decían ser apóstol, ¿de qué necesitaba esta iglesia? Seguramente el conocimiento de la palabra. Era una iglesia no solamente que trabajaba de manera ardua, era una iglesia que también era conocedora de la palabra de Dios, que se había dedicado a estudiar la palabra de Dios. Tenía conocimiento necesario para la vida cristiana. Y es por eso que se había atrevido a confrontar a estos falsos maestros. Y dice, yo tengo ese elogio sobre esta iglesia. Has sabido enfrentarlo. Has descubierto a aquellos que son mentirosos. Y has sufrido con paciencia y has vencido. Mire, trabajo arduo, constancia, perseverancia y conocimiento de la palabra de Dios. Y uno podría decir, muy bien, iglesia de Éfeso. Y de hecho, son virtudes que también nosotros tenemos que imitar.
Pero llega el verso 4, aquel verso 4 que hace poner los pies sobre la tierra a la iglesia de Éfeso. Es como cuando usted dice algo, está escuchando algo bueno y escucha aquella palabra, pero. El famoso pero. Ok, todo estaba bien, pero. Y es lo que nos hace aterrizar muchas veces. Pero, dice el verso 4, tengo una queja en tu contra. Y uno diría, bueno, son virtudes, tengo como 4 o 5 virtudes. Trabajo forzadamente, arduo, he resistido con paciencia, he descubierto a los que no son verdaderos apóstoles, me he enfrentado a los nicolaitas, que era un grupo que se metía dentro de las iglesias a desestabilizar ahí a los creyentes. No se habla mucho de los nicolaitas, pero por ahí podemos interpretar algunas cosas, que era un grupo que estaba tratando de distorsionar el evangelio de Jesucristo. Y se metía camufladamente en las iglesias. Y se había enfrentado, y uno dice, ¿cuántas cosas buenas? Y solo tengo una cosa mala. Tengo una cosa contra ti. La versión Reina Valera dice, has dejado tu primer amor. Y no parece ser tan grave. No parece ser tan grave. Porque no está hablando de algún acto de inmoralidad, de corrupción, algo así, ¿no? Como a nosotros nos escandaliza eso, y a eso es lo que le ponemos más cuidado. Has dejado tu primer amor. Para muchos significa diferentes cosas ese primer amor. Estas versiones modernas, bueno, nos facilitan porque ya viene un poquito mejor explicado. Y dice, lo que tengo contra ti, la queja que tengo en tu contra, es que no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. No me aman a mí, dice Cristo, ni se aman entre ustedes como al principio. Sabemos siempre que el amor, encontramos en la Biblia, el amor bíblico es en 2 direcciones. Amor a Dios y amor al prójimo. Y para nada están separados, más bien están interrelacionados. Si amamos a Dios, vamos a amar al prójimo, y si amamos al prójimo, demostramos que amamos a Dios. Eso no va separado. Así que podemos entender que claramente es así. El señalamiento, ahí hay una carencia, una falta de amor, como al principio dice. Ya no me amas a mí. Yo recuerdo, hay una porción en el libro Jeremías, al inicio del profeta Jeremías, donde él hace un señalamiento al pueblo de Israel y hace una comparación, como aquella ocasión en que amaba a la novia en sus primeros días o primer tiempo de matrimonio, ¿sí? Y aquella devoción o aquel amor de novia o amor de juventud que se va diluyendo. Y así le dice al pueblo de Israel, ya tu devoción, tu amor no es como el de al inicio. Y muchas veces sucede eso. Lastimosamente, dentro del lenguaje cristiano, se habla del primer amor. ¿Te acuerdas cuando estábamos en nuestro primer amor? Y a veces hasta como con orgullo lo decimos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando cuando yo estaba en mi primer amor? Tú no sabes, no me conocías. Yo predicaba a todas las personas el evangelio, yo servía, vivía en la iglesia. Y ahora no, ya no, porque ya pasó el primer amor. Lo hablamos como que fuera una experiencia única e irrepetible. Decíamos la semana pasada, la devoción no debe ser por momentos ni circunstancial. La devoción debe ser algo constante. Y el amor a Dios, la devoción a Dios debe ser algo constante. Una decisión de amar a Dios, de serle fiel. Así que esta iglesia, aunque era muy esforzada, muy valiente, muy persistente, aunque tenía mucho conocimiento, no tenía amor. Pablo, en su carta a los Corintios, decía, el conocimiento llena de orgullo, envanece, pero el amor edifica. No es que el conocimiento por sí solo sea malo, para nada, pero es el conocimiento acompañado de amor lo que edifica. Y esta era una iglesia llena de conocimiento, pero carente de amor.
Quizás se había concentrado tanto en defender sus posturas, sus creencias, su sana doctrina, como hoy en día somos defensores de la sana doctrina, ¿verdad? Muchas iglesias se jactan en tener la sana doctrina. Interesante preguntar qué piensan por sana doctrina. Y a veces nos volvemos tan celosos y guardianes de la sana doctrina, defensores de la doctrina, pero nos olvidamos del amor a Dios. ¿De qué sirve? Nos olvidamos del amor al prójimo, a veces por ese celo, yo digo hasta dañino, que proviene de nuestra inseguridad. Nos olvidamos de ser sensibles a las necesidades de los demás. Al propósito del por qué Dios nos llamó, Dios no nos llamó a ser guardianes y celosos de la sana doctrina, nos mandó a servir con amor, a predicar el evangelio, a edificar, a sanar, a restaurar. Esa es la acción de la iglesia, y hacerlo con amor, con devoción a Dios, pero también con misericordia y compasión. Era una iglesia muy bien adoctrinada, pero carente de compasión y de amor. Y recuerde que ese es el carácter de Jesucristo. Amén. Y nosotros tenemos que ser un reflejo de Jesucristo, el ministerio que Él instauró aquí en esta tierra. Y esta iglesia quizás lo fue al inicio, y es por eso que le dice, ya no me amas como antes. Ya no haces las cosas que haces ahora, no las haces como al principio, con esa verdadera devoción y con ese sentido de amor y de edificación a la gente. Es cuando el activismo, cuando la rutina, cuando permitimos, hermanos, que ese amor a Dios y al prójimo se diluya. Decíamos la semana pasada, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación de lo que hacemos? Que siempre sea el amor. Aquí vemos una iglesia que hacía muchas cosas, pero no las hacía con un amor genuino y verdadero. Y es por eso que encontramos este señalamiento que termina siendo muy duro, ¿verdad? Es cuando realmente muchas veces la iglesia pierde la perspectiva y el cumplimiento del deber, el cumplimiento de la norma, se vuelve más importante que el amor. Y Jesús señaló eso. Recuerde aquel episodio del samaritano. Un hombre necesitado, un hombre agredido, violentado, urgido de ser atendido, y pasa el sacerdote. Con todo el conocimiento del mundo, muy ortodoxo, muy fundamentalista, pasa, lo ve y se cruza a la siguiente vereda y pasa de largo. Para él más importante era lo que tenía que hacer, su función, su deber, el cumplir la norma. ¿Qué destacó Jesús? ¿La acción del sacerdote? No, fue condenada. Luego pasó el levita, otro, pensando en el deber que tenía que cumplir, la norma, donde se convierte, mire, más importante el cumplimiento de una regla, una norma, que el amor y la compasión. Y el levita también pasó de largo. Y cuando aparece el menos esperado, ¿verdad? Aquel samaritano, y se despoja, da de su tiempo, de sus recursos, de su amor. ¿Quién fue el prójimo de este? La pregunta de Jesús. Bueno, el que tuvo compasión y el que tuvo misericordia. ¿Qué le dijo Jesús? Anda y haz tú lo mismo. Es lo que le había pasado a la iglesia de Éfeso. Más importante, la norma, el deber, que el amor, la compasión y la misericordia. Recuerda lo que le dijo Dios al pueblo de Israel en Miqueas, capítulo 6, verso 8. Yo quiero una cosa de ti, que seas humilde. ¿Qué más? Que tengas misericordia y que hagas justicia. Humildad, misericordia, justicia. Haz lo que Dios nos ha llamado y lo que Dios desea de nosotros. Y esta iglesia lo había perdido. Aquel amor, y para Dios no era cosa poca, era muy importante. Es la esencia de lo que hacemos, es la base de nuestra relación con Dios. El amor es lo que nos sostiene. Y es por eso que le hace un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Vamos identificando. ¿Qué le dice el verso 5? Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio.
Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Y aquí hay un proceso. Le dice, primero, date cuenta. Le dice, recuerda, ¿sí? Date cuenta, recuerda. Hermano, no está hablando de los inconversos. Si no hemos dado cuenta, nos hemos ubicado. No le está hablando de inconversos. ¿A quién está hablando? La iglesia. No es inconversos, no es impíos, es a la iglesia. ¿Sí? Recuerda, ¿sí? Presta atención, date cuenta. Mire, muchas veces es necesario poder hacer un alto. A ver, detente un momento y reflexiona lo que estás haciendo. ¿Se acuerda aquel hijo pródigo? Vivió de manera desenfrenada, tocó fondo y es ahí donde se detuvo y comenzó a recordar. ¿Qué recordó? En la casa de mi padre tenía. Es como que entró en razón. Y es que a veces, hermano, debemos detenernos y ojalá esta cuarentena nos haya servido para detenernos. Yo creo que sí. Y cada uno debe detenerse y reflexionar. A ver, ¿hacia dónde he estado dirigiendo mi vida? Recuerda, para que podamos determinar qué es lo más importante. ¿Sí? Que esto también ha servido para nosotros y como iglesia en general. A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué lo estábamos haciendo? A ver, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué somos la iglesia del Señor? Detente y recuerda. Es necesario, porque a veces, mire, demasiada actividad, demasiado movimiento de todo lo que hacemos en la vida diaria y como que nos copa y no nos damos cuenta la razón de ser, de que somos iglesia. Él lo dice, recuerda, ok, entra en razón. ¿Y luego qué le dice? ¿Sí? Vuélvete a mí, haz la obra que hacía al principio. ¿Eso qué significa? Vuélvete implica arrepiéntete. El arrepentirse no solamente es sentir dolor. Hay mucha gente que siente dolor por hacer lo malo, pero mire, se amarra ese dolor y sigue haciendo lo malo. No pasa nada. El arrepentimiento implica un cambio de dirección. Eso es metanoia, la palabra. Cambio de dirección, cambio de conducta. Ok, detente, reflexiona, recuerda, pero cambia. Hay algo que yo tengo contra ti, que has dejado el primer amor. Las cosas que hacías al principio, como las hacías, ya no las has hecho. Vuélvelas a hacer como al principio. Que otra vez el amor sea el motivante en nuestra vida. La gratitud a Dios. El saber que todo lo que recibimos, lo recibimos por gracia. Que no perdamos ese agradecimiento a Dios, hermano. No perdamos el agradecimiento a Dios. Y ese amor y esa devoción. Arrepiéntete, vuélvete como eras al principio. Y obviamente haz las cosas. Tiene que haber una acción. Hermano, parte de aceptar la responsabilidad de lo que hemos hecho, cómo hemos estado llevando nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra relación con Dios. Pero tiene que haber un cambio de conducta. Y ese reconocimiento de que le hemos fallado a Dios. Hoy quizás la iglesia de este tiempo es una iglesia que ha perdido el primer amor. Que nos hemos concentrado mucho en cumplir. Y no en amar. Que nosotros podamos repensar nuestra vida, hermano. ¿Qué es lo que sostiene nuestra relación con Dios? Que sea siempre el amor. Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la consecuencia ahí? Para ir terminando. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer algo Cristo? Voy a quitar el candelero. ¿Qué decía que era el candelero? ¿Qué significaba? La iglesia. Entonces, para mí, ¿qué significa? Que la iglesia dejaría de ser iglesia. Qué triste que una iglesia deje de ser iglesia. Puede tener la apariencia de una iglesia, puede decir que es iglesia, pero no es la iglesia.
Pierde esa esencia de lo que es la iglesia, el ser un grupo de personas que han sido llamadas con un propósito específico de extender el reino de Dios en este mundo. Y que la iglesia deje de ser iglesia, es decir, que la iglesia se dedique a otra cosa, pero no a lo que verdaderamente ha sido llamado. Es triste que hoy en día la iglesia se llame iglesia, pero que quizás no esté viviendo como lo que es una iglesia. Lo que Cristo desea que haga la iglesia es una pérdida de tiempo. Quitaré el candelero, te lo quitaré. Es como cuando la luz, la cual habla Jesús, que debe ser puesta en lo alto, la escondemos debajo de la mesa. ¿Para qué sirve? No sirve para nada. Inútil, infructuosa, estéril. Si no te arrepientes, ese es el resultado. La iglesia deja de ser luz. La iglesia deja de ser iglesia y se convierte en una pérdida de tiempo. Recuerda, vuélvete, arrepiéntete y haz aquellas cosas como las que hacías al principio, con un corazón lleno de amor a Dios, agradecido, pero también amándose entre ustedes. Así como hay un llamado a atención, hay una promesa. Pero si lo haces, si vuelves a hacer las cosas, si ya no eres esa iglesia que perdiste el primer amor, si lo haces como al principio, ¿qué sucede? Verso 7. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. Todo el que tiene oídos que oiga. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la recompensa? El fruto, ¿sí? Del árbol de la vida. En el contexto entendemos eso, mi hermano, que siempre da la idea de esa vida plena, esa vida eterna que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Es la recompensa. Una vida abundante que no solamente está enfocada en la eternidad, que obviamente es nuestra esperanza. Es una vida abundante que Cristo ofreció para que usted y yo la vivamos desde aquí en la tierra. Yo he venido a este mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una vida plena, una vida abundante. Esa es la recompensa, eso es lo que Dios tiene para nosotros. Experimentar una vida verdadera aquí, con sentido, con propósito, desde aquí en la tierra. No solo piensa en la eternidad, que es lo que anhelamos, gloria a Dios, por eso. Pero también desde ahora, que usted y yo disfrutemos de esa relación cercana, verdadera con Dios, desde aquí en la tierra. Y que se evidencie en nuestras acciones y nuestras relaciones. Una iglesia que perdió el primer amor. Hoy quizás la iglesia ha perdido el primer amor. La iglesia en general. Es por eso que tenemos que detenernos, pensar, recordar y volvernos a Dios de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero de todo corazón, de todo corazón. Y si esta experiencia que hemos vivido, que haya servido para eso, para detenernos y repensar lo que como iglesia hemos estado haciendo y la forma en cómo la hemos estado haciendo. Que siempre el motivo sea el amor a Dios y el amor a los demás. Eso es lo que verdaderamente edifica. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Denles ofrenda de aplauso a nuestro Dios. Yo quiero que podamos orar. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Dios. Gracias. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Gracias porque tienes el control de nuestras vidas. Eres el dueño y Señor de la iglesia. Que cada uno de nosotros examinemos nuestra vida y la responsabilidad que tenemos por ser esa iglesia.